Yo llevo 23 años trabajando en este territorio y siempre muchas veces el que siembra no es el que cosecha, pero le queda muy feo cosechar lo que no se ha sembrado. Entonces yo no voy a ser crítico, pero sí voy a contar un poco la historia. Hacer arte y activismo en un departamento tan conservador y religioso, pues de alguna manera es una cabeza visible, porque pues está diciendo uno cosas. Pero entender que hacemos arte nos blinda un poco, pues que no nos hayan asesinado, ¿cierto? Bienvenidos y bienvenidas al Rayón. Este es un podcast de arte contemporáneo en Colombia y en América Latina. Yo soy Ana Luisa González y este es otro capítulo de la sexta temporada, Diálogos de Arte Contemporáneo desde el Cauca, un especial con artistas visuales que han trabajado desde este territorio. Y hoy justamente estamos grabando desde la residencia artística Popa York, en la vereda Clarete Bajo, en el Cauca, y nos acompaña Edinson Quiñones Falla, artista, curador, gestor cultural, mingador de ascendencia nasa, y es parte del colectivo de Minga Prácticas Decoloniales y fundador de la residencia artística Popa York. Su obra está centrada en las prácticas colectivas y en los procesos de sanación territorial. Quiero agradecerte, Edinson, por abrirme las puertas en esta residencia y también por hacer esta conversación. Quiero además empezar este diálogo con una imagen. Tú te tatúas el dios de la coca en tu espalda y en el año 2012 haces un performance para quitarte ese tatuaje y llamas esta acción "El dolor de mi pasado es más fuerte que el presente". Yo quiero que me hables de ese tatuaje y cómo esta imagen de alguna manera abre una ventana y una comunicación entre pues, el arte visual contemporáneo y la visión indígena. Bueno, nací en La Plata, Huila, y en 1982, o sea, tengo 43 años. Vine en una época muy importante que fue la época del terremoto del 83, que fue una catástrofe natural. Mis padres vinieron, invadieron, digamos, tierras del Estado. Se aprovechó porque Popayán estaba en ruinas, caída, y empezaron a tejer un proceso de resistencia pues, para poder tener un pedazo de tierra o una casa. ¿Sí? Y ahí parte de alguna manera todas estas necesidades, ¿no? Pero la necesidad más urgente fue que yo no le aprendí a mi abuela. Yo soy ombligado, mi abuela sembró placenta y ombligo en la tierra. Eso es como el bautizo ancestral. Pero mi abuela muere en el 2012. Desde muy pequeño mi abuela me llevaba a las estatuas de San Agustín, a los abuelos de San Agustín, y hacíamos unos recorridos muy interesantes, pero ella siempre se acercaba un poco a una estatua que se llama el dios de la coca o el dios coquero, que es una figura antropomorfa que tiene cara de felino, pero empezamos a entender con el tiempo que pues, era la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad de ser felino, ¿no? Ese animal sagrado, pero también cómo funciona en el territorio natural. Entonces digamos que esa era mi espiritualidad, un poco sigiloso al cazar, un poco más paciente al momento de actuar. Y yo creo que eso ha sido importante en esa práctica para contar un poco desde el inicio por qué arranco este tatuaje, ¿cierto? Yo lo tatúo y muere mi abuela, que fue la que me quiso enseñar, pero yo siendo de la ciudad, ya un poco de la ciudad, estando en la ciudad, no le quise aprender, porque estaba en una transición del campo a la ciudad y específicamente en un sector marginal de Popayán que no me permitía mantener esa práctica. Entonces lo cuento pues porque muere mi abuela y yo decido como una acción y una ritualidad arrancar este tatuaje pues porque no tenía sentido, no tenía la guía, ¿no? Pues de alguna manera yéndose de ella pues era mucho, mucho más difícil poderme conectar con esa espiritualidad. Y ahí es donde realmente empieza mi tejer de mi ombligo, ¿sí? A empezar a recuperar esa ascendencia y en este momento descendencia, ¿no? Con esas prácticas ancestrales que la abuela me quiso enseñar, pero nunca la quise comprender y entender.
Entonces en el Festival de Performance me hacen la invitación, la propuesta no pasa por su rango de, pues que era muy fuerte la acción, pero pues no me importaba lo fuerte, sino que tenía que hacer el gesto para poder, digamos, tener esa conexión más con mi madre, ¿no? Que es la que de alguna manera hereda su práctica. Y que ella en ese ejercicio de curarme, pues íbamos dialogando. Bueno, entonces resulta de que ese era mi pensar en ese momento, digamos que es una obra que todavía está en proceso de escritura, pues porque hay una herida muy profunda, hay una pérdida muy fuerte que se ha venido recuperando y ese dolor ha ido sanando a medida que voy caminando y entendiendo mi práctica. Entonces en el Festival de Performance se hace una cirugía de 9 horas donde se arranca este tatuaje que es el dios de la coca, tatuado en mi omoplato derecho y arrancado colocarlo en el presente. Entonces dice que el dolor de mi pasado es mucho más doloroso que el presente, es porque el pasado no he podido, digamos, conectarlo con el presente porque no tengo esa guía espiritual que tenía cuando estaba vivo. Entonces es un dolor que no es corporal, sino dolor del alma. Cuando te duele el alma, pues eso es muy diferente a un dolor que puedes soportar por 9 meses cuando se retira este tatuaje. Finalmente sí lo aceptaron en el Festival del Performance. Yo lo hice sin permiso, pues sabiendo de que no tenía el permiso del festival, pero decidí hacerlo pues porque era mi práctica. Y eso es lo que a mí realmente me interesaba porque el contar de esa pérdida, digamos que no era de piel, sino pérdida un poco más fuerte, que era un familiar, específicamente alguien que me quiso enseñar y no le pude entender, porque no estaba en el momento de entender, ¿no? Cada la espiritualidad o ese tipo de cosas le llega en el momento que tiene que llegarle, no cuando alguien le obliga a hacerlo. ¿Y qué te quería enseñar su abuela? Mi abuela era partera, médica tradicional, NASA, tenía su práctica, como digo, ella obligó mi placenta, ella fue mi partera, yo no fui al hospital, yo no fui al médico, ella fue la que me asistió y pues, y a partir de esa asistencia, pues ella sembró placenta y ombligo, que es como el arraigo al territorio, ¿no? Yo soy de La Plata, Huila, ahí nací en Villalosada, ahí está sembrada mi placenta y mi ombligo. No soy de ese territorio, pero yo no sé en qué momento la geografía colombiana empieza a limitar por territorios y darle, por ejemplo, un nombre y dividir un nombre como un departamento que es el Cauca y otro que es el Huila y otro que es el Tolima. Entonces yo estoy como entre ese límite entre el Cauca, el Huila y el Tolima. Entonces tengo unas ascendencias mucho más atrás que serían Yalcones y Pijados. Entonces de ahí es donde nace toda mi práctica, digamos, de hacer ese tipo de acciones que obedecen a unas prácticas ancestrales donde por eso les digo que no he podido escribir porque cada vez me ponen mucho más retos de la herida, ¿no? La herida que sana y la cicatriz que queda es para darse cuenta el tiempo, el momento, el lugar de donde uno viene. Siempre me voy a recordar cada vez que me toco la espalda y siempre veo el tatuaje, que tengo que hablar de esas prácticas que no se deben perder y que se deben mantener y que se deben enseñar. Por eso se están enseñando con nuestro hijo, que es Emiliano. Él está, digamos, siguiendo el linaje y toda la energía y las fuerzas para que él siga esa espiritualidad, porque los niños ya no quieren ese tipo de cosas. Entonces creería que tanto de hablar como de la acción que se hizo, todo lo que conlleva lo que se hizo, porque para mí es sanador, porque te pone muchas respuestas y muchas preguntas. Y esas respuestas pues obedecen a lo que un territorio te está mostrando. Por eso es que es muy cercano San Agustín, ¿no? La visita a ellos, porque empezamos a entender esa ley natural, no solamente la coca, como el dios de la coca, sino lo que sucedió en la transformación de la planta. Digamos que ahí hay una desarmonía espiritual. Sí, ahí es donde yo hace más o menos, como le digo, desde 2012, no solamente es pensar que es una acción, sino preguntarse las piezas que fueron llevadas de San Agustín por este antropólogo, ¿sí?, que terminaron en Berlín, en lomo de burro, fracturadas y llevadas y saqueadas, secuestradas y exhibidas desnudamente en vitrinas. O sea, yo pienso que el museo es una cárcel de espíritus, entonces hay que volver a reactivar, no olvidarnos de nuestros abuelos y volverles a hacer esa ofrenda y decir que estamos aquí, que entendemos lo que dejaron escrito,
que entendemos que también quedó escrita en mi piel para llevar ese legado y contarlo desde esa profundidad de la herida. Entonces mira todo lo que de pronto puedo narrar y contar desde esa acción, que simplemente fue una acción tan fuerte, tan dolorosa, que en el momento que la gente mira le duele, le afecta, pero realmente se lleva de alguna manera una conciencia, ¿no? Se lleva una conciencia cuando se observa y se cuenta, pues, más original que la piel, que la sangre, que los huesos. Pues obedece a una práctica, ¿no? Y esa práctica está en ser honesto con lo que uno construye, ser honesto con lo que los abuelos dejaron. Y esa palabra, pues, está anunciada en esa imagen que se hace, o en esa imagen que se arranca, y ahí es donde empiezan las desarmonías, porque si se va a una familia, se llevan un padre o se llevan una madre, pues va a generar problemas en los territorios. Hay otra imagen que a mí me llama mucho la atención, que es la oveja negra, que en 2015, pues en el Salón de Arte Indígena, dentro del marco de Arbo, ustedes con varios artistas del Cauca llevan una oveja negra y la transportan en una chiva hasta llegar a Arbo. Cuéntame de esa travesía, de esa imagen de la oveja, qué significado abrió en términos de la idea de lo MISAC, de lo NASA, en un escenario de arte contemporáneo. Para mí ha sido, nosotros digamos que somos pioneros en el ejercicio de las artes ancestrales, en el sentido de que el Salón de Arte Indígena, que tiene el nombre Manuel Quintín Lame, es invitado por el Parche y específicamente por María Ángela Méndez, que era la curadora de arte cámara en su momento, y me dice: Edinson, pues queremos invitar al salón, pero sería bueno que tú vayas, puede ser con Julián Morales o con otro artista, para hacer un performance y traer las obras de los artistas. Y él decía: no, yo creo que así no funcionamos porque entonces quedaría, digamos, esa jerarquía del curador que lleva a los artistas y sin los artistas. Entonces no tiene sentido. Nosotros pensamos en minga, siempre pensamos en un ejercicio colectivo. Yo creo que eso es un ejercicio de cuidado también. Entonces dije: más vale la plata que me vas a dar para ir en avión. Nosotros ese dinero lo podemos ampliar un poco y podemos irnos mucha más gente y nos vamos en una chiva. Entonces decidieron, les pareció que la propuesta era linda. Entonces arrancamos, conseguimos la chiva, la llenamos de dispensa de comida, de tamales, papa, todo lo que el territorio daba, lo que la minga nos ha enseñado a hacer, pero desde una forma, digamos, política, crítica, estética, pero también pensar de que el proyecto se llamaba Yalit Ushap, que traduce en Namri, oveja negra del Cauca. Nuestro proyecto tenía una posición, digamos, bien especial, bien importante, porque para esa época ver las comunidades indígenas en diferentes partes decían que las comunidades indígenas hacían artesanía. Y claro, hacemos artesanía porque es artesanar. La palabra arte no existe en ninguna lengua indígena y por eso no hacemos arte. Entonces decidimos llevar esa posición política, que era el Salón de Arte Indígena Manuel Quintín Lame, a un espacio de colferias, elitista, blanco, y donde pudiera caber otro mundo como el de nosotros. Entonces decidimos irnos todos, irnos desde Popayán, salimos a las 4 de la mañana y llegamos el día, creo que nos echamos 2 días en chiva. Las chivas son rígidas, son para andar en los pueblos, no para andar en carretera, pero decidimos asumir esa responsabilidad como lo han hecho nuestros abuelos cuando van a protestar a Bogotá, que se van de aquí en chiva, puede ser 3 días, pero se van con una olla, se van con las dispensas, y logramos hacer esa práctica allá en Arbo. Fue una cosa muy bonita porque tenía permiso la oveja para que se pudiera cagar dentro de la feria, anduviera en la feria, y de alguna manera entendimos que ahí estaba el arte vivo, porque no era sacarse una fotografía en Andrés Carne de Res con una vaca hecha en acrílico, sino tener un animal vivo, y a pesar de que era negro. Entonces tenía mucho más intención y tenía mucho más, era muy llamativo, y logramos hacer danzar al ritmo de la contemporaneidad. Pensar en lo propio, pero también pensar en la contemporaneidad, porque estábamos haciendo arte contemporáneo, a pesar de que no hacíamos arte, sino eran manifestaciones de hacedores, creadores, y mostramos fue denuncias de los departamentos del Cauca, las tomas guerrilleras, el campesino cuando va con sus vacas, y en estas tomas
termina o toma peleas entre izquierda o derecha, termina danificadas las vacas y toca pues sacrificarlas porque en eso pues terminan muriendo. Entonces habían como la masacre de Gargantillas, que era Jaldive Talanga, Juliet Morales con el performance de esquilar la abeja, donde ella sacaba la lana de la misma oveja para construir un anaco. Estaba Jorge Panchoaga, que hablaba sobre las casas, que era el premio Colombo Suizo, que habló sobre las casas de pensamiento, las casas de pindo de maíz. También Yanacunas, Misá, Polindaras y otras comunidades, ¿no? Ahí que me hablas de lo Yanacuna, lo Misak, lo Nasa, a mí me interesa ver esas cosmovisiones y ver cuál es la diferencia entre una cosmovisión Nasa y una Misak. Y eso entendidos también desde las prácticas artísticas, como tú lo puedes explicar aquí. Bueno, yo empecé a entenderlo desde la misma Facultad de Artes en la que estudié, en la Universidad del Cauca, y me daba cuenta que su vestimenta y su lengua no eran iguales, pero como puedo yo decir que cada quien custodiaba una parte del territorio. Por ejemplo, los yanacunas están dentro del macizo colombiano, que digamos que ese es el útero, la madre tierra, que es donde nacen los ríos más importantes, donde está la universidad o la pluriversidad de las aguas. Digamos que ahí entendemos el pueblo yanacuna como custodio, hijo del vapor y el sol. De ahí nace el yanacuna, que es el iris. Son los 7 colores. Genera una cosmovisión. Son hijos del vapor. Eso, digamos, tenía un custodio de cuidar el macizo colombiano, que era que no entraran las transmultinacionales y multinacionales a explotar el agua. El pueblo Nasa es uno de los pueblos más grandes del departamento del Cauca. Está tanto norte, sur, oriente, occidente. Son Nasa-Yobe hablantes, tienen lengua propia y cosmovisión propio. Son hijos de la tierra, pero son hijos del agua y son hijos del trueno. El pueblo Misá son hijos del arco iris también, pero también son hijos de las lagunas. Son un poco más femeninos, ¿sí? Son los que custodian el páramo y la fábrica de agua, que serían los frailejones. Y el pueblo Nasa, pues es el que hace resistencia en la tierra en general. Digamos que cada quien custodia, pero todo el mundo le pide al sol, al agua, a la tierra. Digamos que a pesar de que somos diferentes comunidades, tengamos diferentes lenguajes y cosmovisiones, pues es regular y equilibrar ambientalmente el planeta. Entonces eso es como el ejercicio que hace cada comunidad. Yo empecé a entender el arte desde que lo hacían los yanacunas, de lo que hacía el pueblo Misap y lo que hacía el pueblo Nasa. Era que el pueblo Nasa hablaba de las desarmonías en los territorios y las malas muertes. ¿Por qué? Cuando hablamos de la masacre de Gargantillas, cuando Jaldive Talanga recolecta las balas, que son casquillos de bala en bronce, y empieza a hablar de los asesinatos y específicamente a armar unas gargantillas con esas mismas balas. Ahí de alguna manera el gesto es directo a algo que está sucediendo. Cuando hablamos del pueblo Misá y toda la recuperación de la tierra, por ejemplo, hay una consigna muy linda que se llama recuperar la tierra para recuperarlo todo. Entonces ahí nos dimos cuenta que el Cauca con K, como decir, pero Cauca pues para diferentes lenguajes, para el pueblo Misá es de los bosques y madre de los bosques, para el pueblo Nasa es Cauca, traduce bosque de coca. Ahí pues estamos hablando de un bosque, pero tradicionalmente de unas plantas, ¿cierto? Que son energéticamente es la palabra. Y si hablamos de yanacunas, pues son los custodios del macizo. Entonces cada quien cuida su pedazo en este gran territorio que es Colombia. Entonces sus prácticas obedecen a su ley de origen y su creación artística, en el tejido, en el barro, en la cosmovisión, en las plantas medicinales. Y de esa forma, pues, se habla de estos 3, que son como los 3 pueblos más representativos del Cauca, pero podemos hablar de Polindara, de los Coconucos, que son un poco más del páramo, un poco más del volcán. Y ahí nos damos cuenta que son estas tupas celestiales, que se habla de los 9 picos nevados. Entonces el pueblo Misá custodia el Puracé, el pueblo Yanacuna el Sotará, y el pueblo Nasa, pues, el Huila, parte del Luis. Entonces, ahí nos damos cuenta, digamos, cómo obedece a esa práctica, cómo obedece lo que hacen. ¿Sí? O sea, traducen el sueño, traducen lo que el territorio está pasando, cómo lo están viviendo. Entonces, hay una práctica muy diciente de la situación política social del departamento, donde históricamente conocemos
que es un territorio que no ha tenido paz, a pesar de los procesos de paz. Hablamos del M-19 en entrega de las armas. Santo Domingo, Cauca, cambia la Constitución del 91, que tiene que ver con todo el tema, la tierra, los campesinos, brindarles otras posibilidades para sacar sus productos. Eso es lo del M-19. Cuando entrega las armas en Santo Domingo, Cauca, el Quintín Lame, que es en los 90, que es la guerrilla indígena del departamento del Cauca, pues entrega sus armas cuando se recupera la tierra. Y ahora en el 2016, con los acuerdos de paz, pues ¿a dónde se entregan las armas? En Caldón, en Santa Rosa, que son resguardos indígenas y son del pueblo Nasa. Entonces digamos que los artistas obedecen según el territorio. El artista no está hablando de otra cosa, sino de lo que se mira su propio ombligo, su mismo territorio. Por eso nosotros somos tan diferentes a Cali, a Bogotá, a otros territorios, porque nosotros miramos y hacemos lo que sentimos y lo que necesitamos, lo que nos afecta visualmente y nos molesta. Y para eso es necesario contarlo. ¿Cómo lo contamos? Con diferentes formas de manifestación, como hacedores creadores, que utilizamos las acciones, las ritualidades, los performances, las instalaciones. Por eso digo que íbamos al ritmo de la contemporaneidad, danzando al ritmo de la contemporaneidad. Y no era que fuéramos menos, sino que al contrario, yo pienso que el arte que se estaba gestando, que se estaba haciendo, era un arte totalmente honesto al territorio. Nosotros no cogimos referentes de afuera, cogimos referentes de adentro, por eso son nuestros próceres, esos son nuestros mayores que han dado la vida, defendido el territorio, para que esto esté como esté en este momento. Entonces ahí creo que un poco no cerrar, pero sí contar un poco lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué los territorios obedecen a estas prácticas desde el arte. Sí, pues hay un ejercicio político, otro ejercicio de asamblea, otro ejercicio de cateo, pero nosotros estamos hablando de arte contemporáneo, que en ese momento estábamos situados en una feria de arte comercial. Y ahí es donde estuvo el problema de nosotros, porque nosotros las obras decidimos fue para sanar, más no para vender. Ahí entramos en un problema fuerte, pero yo decía, bueno, tenemos que pensar que usted es el recurso que usted puede vender esa obra, puede llegar en buenos términos a alguien que de pronto le puede interesar recoleccionar alguna memoria y va a poder, digamos, custodiar esa historia. ¿Qué pasa, Edison, cuando, por ejemplo, vemos en un contexto, bueno, de feria, que no cabe, digamos, el arte indígena en ese contexto que no se hace para vender, sino para sanar? ¿Qué pasa ahora con el marco del Salón Nacional 47 en este momento? ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Y qué fue lo que tuvo que pasar antes para que esto esté pasando hoy? Es muy interesante porque yo llevo 23 años trabajando en este territorio y siempre muchas veces el que siembra no es el que cosecha, pero le queda muy feo cosechar lo que no se ha sembrado. Entonces yo no voy a ser crítico, pero sí voy a contar un poco la historia. Hacer arte y activismo en un departamento tan conservador y religioso, pues de alguna manera es una cabeza visible, porque pues está diciendo uno cosas, pero entender que hacemos arte nos blinda un poco pues que no nos hayan asesinado, ¿cierto? Entonces creo que la fortaleza y la honestidad y que el territorio protege, porque todo lo que encaminamos es a partir de la madre tierra, cómo respondemos hacia ella, pues la madre nos protege y nos cuida. Entonces yo lo que pienso es que se han hecho muchos acercamientos. Yo a veces pregunto, al mismo salón pregunto, ¿qué sembró el Salón Nacional 47 en la ciudad de Popayán y en el Cauca? Porque sembrar tiene que germinar, tiene que dar frutos y expandir la semilla. Entonces, si nosotros tenemos tantas necesidades, como pueden ver, no tenemos espacios tangibles para exponer nuestras cosas. Nosotros lo que solicitábamos era que el Salón Nacional nos diera un espacio que nosotros pudiéramos tener y volverlo para nosotros, para el sector cultural. Pero no se logró. Entonces yo ahí es donde hago la pregunta, ¿qué sembró? Bueno, amor, confianza, pero es que eso ya lo tenemos, si no nos hubiéramos resistido y no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo. Entonces, me parece que es una apuesta muy, muy bonita, muy fuerte. Yo creo que es una semilla, yo creo que nosotros hemos expandido una semilla, son semillas de muchos de los procesos que hemos tenido. Yo creo que estamos ahí no tanto para criticar, pero sí, digamos, para alimentar
lo que realmente necesita un territorio. Cuando vivimos y caminamos un territorio, entendemos un territorio y lo habitamos, no lo manoseamos, porque es muy fácil manosear, irse, pero los que se quedan aquí de alguna manera son los que sienten que se necesita. Entonces ahí el Salón Nacional se acaba en diciembre y ¿qué va a pasar? Va a quedar una relatoría, va a quedar un catálogo como siempre han quedado los catálogos y entender que eso es un dinero público. Yo fui uno de los primeros en decir necesitamos el Salón Nacional acá. Se hizo la mesa de concertación, se habló con las personas. Que no lo haya hecho yo y que lo hayan hecho otros compañeros que han sido semillas, pues me parece que es importante. Pero entender que esa importancia se tenía que hacer con personas más del territorio, no externo al territorio. Entonces, un poco, el salón no ha terminado, vamos a esperar qué sucede en Santander, qué va a pasar en otras cosas para poder dar un diagnóstico un poco más prudente, pero yo digo que ya hacerlo en un territorio como este, con todas las necesidades del mundo, con todos los problemas del mundo, no teniendo la infraestructura, pues es un reto muy grande y se está logrando y se va a lograr, pero no sé, vamos a mirar qué sucede de aquí a diciembre para poder sacar un diagnóstico, pero lo que alcancé a ver un poco, que tengo que regresar, yo veo que son semillas que ya veníamos, digamos, germinando, ¿sí? Eso me parece que es muy importante, que ellos realmente pararon oído, entendieron los movimientos de base, entendieron los territorios, pero hacen falta más. Por ejemplo, los acuerdos de paz no se están hablando. Estamos en un territorio de disputa, un territorio que tenemos problemas muy fuertes. ¿Por qué no hablamos de eso? O sea, ¿cuál es el miedo de decir qué pasa aquí? Nos hace falta, por ejemplo, lo urbano. Nos hace falta el hip hop, nos falta el rap, nos hace falta el breakdance, nos hace falta la periferia, nos hace falta el estallido cultural social, realmente el que luchó en diferentes partes, no solamente Puerto Resistencia y no solamente Cali, aquí entendemos que son 500 años de resistencia que tiene el departamento y que le ha solucionado todos los problemas a Colombia, pero ¿cómo también involucramos a esta gente? Entonces yo creería que vamos a darle una espera a ver qué sucede desde nuestra posición como artistas, desde el ejercicio de base que tenemos. Digamos, nosotros seguimos, el Salón Nacional se acaba y nosotros seguimos sembrando y cosechando y compartiendo. Entonces yo creería que vamos a darle una espera, vamos a ver qué dice la gente, cómo lo ha sentido en este sistema tan coyuntural político social que tenemos en este momento, donde mucha gente se fue para sus territorios, para sus casas, para sus ciudades. No sé si la gente vuelva a regresar con esa misma energía y fuerza. Edinson, en este momento, el colectivo Minga Prácticas Decoloniales está exhibiendo una instalación en la Casa Museo Guillermo León Valencia, en el centro de Popayán, pues a raíz del 47 Salón Nacional de Artistas. Hay, por ejemplo, un video documental que registra la llevada de un busto del expresidente Guillermo León Valencia de Popayán a Ortega en Tolima para hacerle un juicio histórico. También está la firma del indígena Manuel Quintín Lame en alambre de púas, entre otras obras, ¿no? Hablemos de esa muestra y lo que significa hacer esta exposición allí, en esta Casa Museo Guillermo León Valencia, en términos simbólicos. ¿Cómo crees que el arte puede reparar ciertos procesos históricos? Pues a mí me parece que es muy interesante. Yo creo que eso sí de alguna manera le celebro y celebro, porque poder relacionar o poder hacer, digamos, ese ejercicio histórico en un espacio donde es su casa, donde es museo, es importante. La resignificación de la otra historia que no ha sido contada. Y ahí es donde se teje, digamos, los hechos históricos. ¿Por qué no decimos las verdades? Porque es que esas verdades no están dentro de los libros. Sí, porque siempre ha sido el vencedor, pero no simplemente ha sido el vencido. Pero el vencido tiene que decir sus victorias. Y en esas cosas, como artistas, creo que nosotros, eso sí lo celebramos, porque sí entramos de alguna manera a la casa a poner en cuestión esas preguntas, a poner en cuestión la comunidad y la gente, la misma institución. Pero son hechos históricos.
se han hecho cosas malas, hicieron cosas buenas. Las dos personas no están en estos planos, pero dejaron cosas escritas y dichas y hechas. Entonces volvamos a replantear esa historia y contemos otra historia tejida desde dos mundos unidos, ¿sí? Para dar una solución y una sanación, porque es que si uno habla con verdad y dice la verdad, pues sencillamente pues va a ser aliviada, si no vamos a tener la misma rencilla de siempre. Sí, liberales y conservadores, indígenas y afros y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si hablamos con estas verdades en esta posición que estamos diciendo, es recalcar la historia para que no se vuelva a repetir y cómo los artistas que tenemos compromiso social y territorial lo estamos haciendo y solucionamos problemas que el Estado y el gobierno no lo ha hecho. Entonces, ponerle mucho cuidado a las prácticas artísticas comprometidas en los territorios, que hay soluciones que se están dando y que están dando para el mundo, no solamente para el territorio del Cauca, territorio de Colombia, sino el mundo. Entonces yo creería que eso es un ejercicio no tanto de reparación, pero sí de alivio simbólico y sanador. Yo creería que eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer con el gesto, porque simplemente es un gesto, pero la historia es mucho más fuerte que el gesto. Arrancar un alambre de púa que fue traído después de la Segunda Guerra Mundial, traído para acercar las casas, hablar de la tierra y el despojo de la tierra, pues es importante en esta contemporaneidad, pues porque hubo desplazamiento, hubo injusticia, hubo engaño y pues la gente todavía está pensando en esas cosas. Entonces, ¿cómo solucionamos en una especie de diálogo? Porque también es importante la palabra, poder hablar, sí, se hizo esto, se hizo lo otro, ellos ya no están, pero ¿cómo solucionamos eso? No obviemos ni pasemos la página, sino sentémonos y conversemos. Yo tengo mi posición, tanto histórica, social, política, ellos tienen su historia, tanto policial, política. Entonces, sentémonos en la indiferencia, pero cuadremos las palabras y solucionemos estas cosas. Y mostremos al mundo de que sí sucedió, pero ¿qué está sucediendo en este momento? Tenemos que jalar para nuestro territorio, no podemos dividirnos como muchas personas piensan que la mejor opción es dividir. La misma ejercicio político conservador de dividir los territorios, de dividir las personas, de dividir, desarmonizar los ejercicios. Entonces, digamos las verdades, digámonos de frente a las cosas, asumamos las responsabilidades. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Hacemos un juicio no a una persona, sino a lo que sembró en la comunidad del territorio. El despojo de tierras, la organización de grupos armados. Siendo presidente, pues sencillamente puso el Frente Nacional como proyecto constitucional. ¿Qué pasó con el bombardeo a Río Chiquito, a Marquetalia? ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió todas estas cosas? Es bueno también preguntarse, ¿no? ¿Qué hizo Quintilame con la reivindicación de la tierra? ¿Qué pasa con la tierra, unidad, cultura y autonomía? ¿A dónde hay un monumento a ese mayor que no existe? En un territorio tan importante y que ha dado tanto el mayor. Entonces es un poco desde el gesto, desde la práctica, pero también solucionar ese problema. Eso es un poco lo que nosotros mantenemos, porque nosotros queremos hacer el monumento a Quintilame, queremos que esté dentro de la Universidad Indígena Intercultural. No lo queremos hacer como todo el mundo nos ha dicho que lo hagamos, sino que lo queremos hacer recolectas de balas, de llaves, de candados, y no lo queremos hacer en piedra, no lo queremos hacer en cemento, le queremos hacer como se ha hecho la colonia, sus procesos para que perduren en el tiempo con sus monumentos. Entonces, desde ahí es donde nace esa pedagogía, hablar de esa verdad, hablar del mayor, porque el libro escribió. Él escribió un libro que se llama El indio que se formó en la montaña. Y una última pregunta, Edison, tiene que ver con cómo está no solamente Popayán, sino el Cauca recibiendo estas obras. La percepción que tenemos los del Rayón o lo que vemos es que no mucha gente está al tanto de lo que está pasando en el Salón Nacional, solamente quizá el nicho, o cómo llegamos a tener esas mediaciones para que más personas estén recibiendo esas obras que están haciendo los artistas y replanteando esas soluciones y diálogos, no solamente reparaciones, sino soluciones sanadoras sobre los problemas que hemos tenido como nación. ¿Cuál sería tu visión sobre eso? Yo creería que hay que preguntar, porque lo que pasa es que estamos hablando del Salón Nacional y lo conocen los artistas, pero la gente del común no sabe qué es un Salón Nacional.
cómo existió, en qué vino, cómo llegó. Yo creo que hay que hacer una pedagogía sobre ello y no se ha hecho. Porque lo que pasa es que volvemos otra vez a replicar las ideas conservadoras del arte contemporáneo, de adaptar las mismas soluciones que se han tenido como los anteriores salones. Este hay un cambio, ¿cierto? Pero digamos que son cambios que se tienen que dar. Y ahí digamos que esto que sucedió y esta experiencia que sucedió, cómo se puede pensar, digamos, el Salón Nacional en el Amazonas. Porque yo creo que a ellos ya les toca el próximo Salón Nacional. Hay que pensar y visionar qué pasa en el Amazonas cuando está todo el tema cultural, que está la selva, pero que no tenemos energía, que se va al internet. ¿Qué es lo que vamos a ver allá? Si las distancias son tan grandes, son tan largas, que la única forma para llegar es en avión, que el avión es caro, que viaja cada 2 días en la semana. Entonces digamos que cada territorio tiene diferentes problemas. ¿Cómo esos problemas los entendemos, los comprendemos y los solucionamos? Ya vamos a salir de este Salón Nacional. Realmente, ¿qué es lo que le queda a la comunidad? ¿Sí entendió la comunidad? ¿Sí comprendió eso? Eso es como una de las preguntas que se tiene que hacer, pero para mí es como hacer una crítica como muy primaria en este momento. Se me dificulta porque yo tengo que entender todo el ecosistema del salón, pero no entenderla solamente en lo que se escribe, sino en lo que se vive, porque es muy diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos la residencia, invitamos a personas de movimientos de base, de movimientos campesinos. Ellos no son artistas, pero es un ejercicio de práctica, organización en el territorio. Son unos magos, son muy buenos. Cómo ellos empiezan a entender el tema del arte, o cómo le damos, de pronto a ellos no les interesa, no les parece que les guste todo este ejercicio protocolario de llenar formatos, tener cuenta bancaria, tener un RUT si ni siquiera no tienen la cédula. Entonces digamos que como que todas esas cosas obedecen a un territorio que se ha vivido y ha convivido con este tipo de cosas, que no he convivido con este tipo de cosas. Entonces yo creo que para las próximas generaciones, de los futuros, porque vamos a hablar el salón ya empezó, ya se inauguró. Vamos a ver qué sucede. Me pareció que lo que vi es una posición muy buena en lo político social, la dignidad de los pueblos, tanto afro, indígenas y campesinos. Como les digo, me faltó lo urbano, me faltó lo marginal, me faltó el barrio, me faltó el ñero, digamos, darle la posibilidad. Por eso nosotros planteamos que sería interesante sembrar la Plaza de Toros, que es un espacio que es de todos, está entre la Comuna 7, pero está deshabitado. ¿Por qué no le podíamos meter alguna platica para poder utilizar ese espacio y que ese espacio saliera del salón y que ese espacio quedara? Eso sería como lo que se sembraba. Entonces, yo creería que toca darle una espera. Yo creo que pues, ha sido muy fuerte trabajar en un territorio que no tiene tantos espacios, que el arte se gesta cotidianamente y que dice cosas y que son rebeldes. Yo creería que vamos a ver qué sucede en Santander, vamos a ver cómo termina todo este ejercicio, porque eso es como una acción, ¿no? Hay que saber cómo se empieza, que muchas veces empieza muy bien, pero no sabemos cómo lo terminamos. Y saber qué vamos a sembrar para las futuras generaciones, cómo se debe trabajar. Edinson, pues muchas gracias por tu tiempo, por abrirnos este espacio en la residencia de Popa York. Gracias por acoger a todo el equipo del Rayón en la vereda El Clarete, pues que queda a unos 20 minutos de Popayán, para tener esta conversación. Esta entrevista además fue posible gracias a una beca de movilidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y también quiero agradecer muy especialmente a todos los que están detrás del Rayón, pues porque este capítulo fue producido y grabado por mí, por Ana Luisa González, pero también por Juan Diego Palacios. Fue editado por Iman Music, la asistencia editorial y producción audiovisual es por Isabel Turga, el guión y la investigación por Laura Vaquero y Ana Luisa González, la música y composición por David González, la imagen y diseño de las portadas por Marcela Franco. También queremos agradecerles muy especialmente a nuestros donantes que mes a mes donan a través del sistema de membresías. Quiero saludarles y darles las gracias. Ellos son Esteban Peña Parga, Gregorio Sánchez, María Paula Hoyos, Leila Cárdenas, Carlos Camacho y Gabriela Díaz Velasco. Muchas gracias a ustedes también por escuchar.